Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Galo Pozo, alias Jaguar Cautivo, y esta es una entrevista de conservación. Listo. Entonces, en esta entrevista vamos a hablar todo lo que son los temas especialistas en medicina de conservación. Entonces, Doc, si nos puede por favor dar una introducción de lo que usted hace, dónde trabaja y más o menos cuál es su experiencia laboral. A ver, bueno, mi nombre es Shadia Heredia, soy veterinaria, trabajé en el zoológico de Quito en Guayabamba como veterinaria residente y actualmente trabajo con la Fundación Cóndor Andino en el área de salud animal. ¿Cómo definiría la conservación y cuál es su relevancia en el contexto ecuatoriano? A ver, la conservación de especies es vital para no solamente el mantenimiento de los ecosistemas, sino también por un tema de salud de toda la población, ¿no es cierto? O sea, la fauna silvestre es un pilar fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas y por lo tanto trabajar en la conservación de especies ayuda muchísimo para mantener este equilibrio, ¿no? Y para que obviamente nosotros podamos también seguirnos beneficiando de los servicios ecosistémicos que nos prestan, por ejemplo, los bosques. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta un médico veterinario dedicado a la conservación en nuestro país? A ver, los principales desafíos son básicamente que no existe una especialización que te pueda permitir vivir bien de la conservación. Todos los trabajos ambientales, absolutamente todos, tienen esta limitante de que no hay una entidad, por ejemplo, que se haga cargo y que te permita, como en otros países, llevar líneas de investigación, por ejemplo, para mantener este flujo constante de datos que ayudan finalmente a la conservación. Los esfuerzos que se hacen actualmente, la mayoría proviene desde entidades privadas, desde fundaciones o incluso los fondos que llegan desde el extranjero, pero el Estado no ha podido mantener, por ejemplo, am, programas de investigación que fomenten el tema de que haya más investigadores, de que haya más trabajo de conservación ahora. Y por supuesto, también tenemos los problemas sociales que obviamente se relacionan con esto, ¿no? Y por otro lado, en cambio, las oportunidades son muchísimas porque justamente al no haber tantos médicos veterinarios, tantos investigadores en esta área, pues es un campo amplísimo. Además, imagínate cuál es el número de especies que existen y que de la mayoría nos faltan datos, nos faltan estudios, nos faltan información que pueda servir justamente para la conservación. Entonces, sí hay desafíos, obviamente, en el país, como te digo, imagínate en Argentina está el CONICET que te permite, o sea, que pagan a los científicos, el Estado tiene fondos para pagar a los científicos para hacer conservación. En Chile también se hace esto, en Brasil, bueno, no estoy segura ahí, pero acá no tenemos esa facilidad, entonces sí es como una falencia que tenemos desde el Estado ecuatoriano, a pesar de ser uno de los países con mayor diversidad del mundo. Estas sí son las oportunidades que tiene un médico veterinario para poder introducirse en el área de medicina de fauna silvestre y medicina de la conservación. Siguiente pregunta es, ¿qué habilidades y conocimientos considera esenciales para ejercer esta especialidad? A ver, las habilidades que se necesitan es obviamente tener un buen conocimiento clínico, principalmente tener muchas habilidades manuales para manejar especies silvestres,
Se necesita mucha práctica, por supuesto, conocer mucho del comportamiento. O sea, yo me he dado cuenta de que se necesita muchísimo conocer el comportamiento de los animales y obviamente tener habilidad manual, que eso se consigue con la práctica, para poder manejarlos, para disminuir, por ejemplo, el estrés, para disminuir riesgo de lesiones y obviamente esto acompañado con una habilidad o conocimientos clínicos que van a servir de muchísimo para la atención de especies silvestres. Pero para hacer medicina de conservación requieres otras habilidades, es decir, manejar otros programas, tener otros conocimientos y sobre todo ser un especialista y que te gusten mucho los datos, porque necesitas saber mucha estadística para hacer medicina de conservación, la real medicina de conservación. La siguiente pregunta sería, ¿qué acciones considera prioritarias para fortalecer la formación de profesionales en el área de medicina de conservación en Ecuador? Como les digo, si es que estamos hablando de medicina de conservación, en primer lugar, legislación. Legislación es importantísimo que los médicos veterinarios sepan qué es lo que se protege, cómo proteger a la fauna silvestre y de ahí también ecología. Ecología de poblaciones, se requiere también fortalecer el uso de mapas, por ejemplo, el uso de herramientas que te permitan georreferenciar, que te permitan saber en dónde estás, ubicarte, que te permitan hacer seguimientos, que te enseñen a hacer, o sea, que ahí sí, en una combinación, por ejemplo, con los biólogos, hacer monitoreos, saber qué es lo que te dicen los mapas, sacar datos. Acostumbrarte a sacar datos, cuestionarte un montón de cosas, ¿no? O sea, como que qué información necesitas realmente para proteger una población. La epidemiología, como les decía, o sea, un médico de conservación tiene que saber mucha epidemiología y, por supuesto, estadística, aunque no nos guste. La siguiente pregunta, Doc, sería, ¿cuál es su opinión respecto de la creación de una maestría de posgrado para médicos veterinarios en esta especialidad? Exactamente, que se pueda hacer esa diferenciación que les digo. Si no tenemos claro qué es la medicina de conservación y qué es la medicina de fauna silvestre, vamos a tener una medicina, un programa de maestría en clínica de fauna silvestre, que es muy válido, es muy necesario, ayudaría muchísimo a los profesionales que están tratando con fauna silvestre, que lamentablemente cada vez parece que se necesita más por el tema de tráfico, que idealmente no debería ser así, pero bueno, o sea, mientras más preparación tenga un médico clínico, pues obviamente va a servir mucho para los animales. Pero si es que estamos hablando de medicina de la conservación, entonces de ahí, como digo, se requieren otro tipo de conocimientos, otro tipo de enfoques, ¿no? Para poder realmente hacer más conservación. ¿Qué mensaje le daría a los futuros médicos veterinarios interesados en la conservación? El mensaje es que básicamente estudien mucho las cosas que les menciono, que si es que es posible para los médicos veterinarios puedan estudiar en el exterior y conocer realmente lo que es la medicina de la conservación. Espero que en algún momento también acá en Ecuador tengamos más oportunidades de seguir profesionalizando la medicina de la conservación y por supuesto tratar de trabajar de la mano con otras carreras, otras áreas de estudio, porque obviamente la conservación es un tema complejo, ¿ya? O sea, porque no estamos hablando solamente de los animales, estamos hablando en un contexto general donde se interrelaciona la población humana, muchas veces los animales domésticos y también los animales silvestres. Ese sería como mi mensaje que si les gusta y tienen esta iniciativa y tienen sienten la necesidad y la importancia, reconocen la importancia de la medicina de conservación, pues que lo hagan a pesar de a pesar de todas las cosas hasta cierto punto malas que existen dentro de la conservación, porque eso nos va a beneficiar a todos y obviamente también a los animales.
La siguiente pregunta sería, ¿cómo la deforestación y la expansión agrícola afectan la salud ecológica y las especies animales en las zonas de la Amazonía ecuatoriana? A ver, ese es un punto bien importante y justo se relaciona con lo que les dije antes. La deforestación es un driver principal de afectación a la fauna silvestre, ¿no es cierto? Porque el cortar los árboles, o sea, estamos hablando de bosques donde había un ecosistema, ¿no es cierto? Un bosque es justamente un ecosistema que tiene varias especies y que tiene un montón de, mm, de variedad, ¿no es cierto? No estamos hablando del bosque sembrado de pinos o el bosque sembrado de lo que sea, estamos hablando de un ecosistema que tiene diversidad y que por lo tanto aloja a diferentes especies. Entonces, el desbroce de estos bosques lo que hace es achicar los espacios, limitar los espacios donde vive la fauna silvestre y lo que los obliga es, por un lado, a quedarse limitados en esta área. Algunas especies, pues eso es lo que van a hacer, van a quedarse limitados en áreas cada vez más pequeñas, en parches de bosque, por ejemplo, y lo que hace es que empiezan a escasear los recursos, porque obviamente al haber más población en menos espacio, pues eventualmente los recursos van a escasear y ahí es donde van a empezar los problemas tanto a nivel de bienestar como a nivel de otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, también se puede ver en estos casos de endogamia, se puede ver afectaciones al sistema inmunológico de estas especies. En otros casos hay especies que salen de estos parches de bosque a buscar ya sea alimentación, agua, recursos, pareja. Entonces, estas especies lo que hacen es acercarse a donde están también hábitats humanos o a donde están animales domésticos y ahí se producen también interacciones, ¿no? Que pueden afectar a los animales, como por ejemplo transmisión de enfermedades, como por ejemplo también otras cosas como la cacería, el mascotismo, o sea, el que atrapen a los animales para mascotismo o para turismo. Entonces, la deforestación es uno de los principales causas de reducción de poblaciones de vida silvestre. ¿Y cuál es una de las causas principales para la deforestación? Es la ganadería, ¿no? O el cambio de uso de suelo para hacer pastizales o para sembrar lo que se les llama commodities que serían como trigo, soya, maíz, justamente para la alimentación del ganado. Entonces, esto es un problema enorme y se deriva también del aumento del consumo, del aumento de la población humana en general y del aumento de el consumo de carne, la demanda por la carne. Entonces, obviamente, eso es un motor de deforestación y por ende de afectación a la vida silvestre. Perdón, muchísimas gracias. Eso sería todo y de nuevo gracias por darse el tiempo para ayudarnos con esta entrevista. Acá entiendo